Sorpresa de Munetaka Murakami. No termina firmando ni con Boston, no termina firmando ni con los Dodgers, no termina firmando con los Yankees, no termina firmando con los Mets. Con ninguno de los grandes equipos con los que fue relacionado durante la temporada baja ha firmado Munetaka Murakami. Apenas a unas horas, un día y tanto de que su posteo, su etapa de posteo terminara y que tuviera que decidir con qué equipo firmara, pues Munetaka Murakami ha dado la sorpresa en las grandes ligas, ha firmado, eso sí, un pacto millonario por 2 años que le va a reportar un buen dividendo, pero no ha ido ni más ni menos a un equipo contendiente, sino que ha ido al último equipo de la división central de la Liga Americana. Munetaka Murakami ha recalado nada más y nada menos que en los Chicago White Sox por sus próximos 2 años, según se está reportando de última hora. ¿Qué condiciones tiene el pacto? ¿Qué dinero va a estar ganando Murakami? ¿Qué trae Murakami a los White Sox? ¿Y qué puede hacer White Sox ahora mismo con ese núcleo aparente de jugadores jóvenes que está conformando y que ahora mismo tiene a quien podría ser uno de los grandes jonroneros de las grandes ligas? Murakami había sido relacionado con diversos equipos, como les estaba diciendo, a lo largo de toda la temporada. Se había sonado para Boston, había sonado para Yankees, había sonado para muchísimos. Ahora mismo llega a las grandes ligas con un pacto de 34 millones por 2 años que le va a estar reportando un averaje anual de 17 millones aproximadamente de ganancia para Munetaka Murakami en las grandes ligas. Es un pacto que sorprende de alguna manera, porque para muchos Murakami podía recalar en un equipo más grande para la siguiente temporada, pero bueno, ha regalado, como les estaba diciendo, en el último lugar de la división central de la Liga Americana. Estamos hablando de una división en la que Chicago White Sox ganó apenas 60 juegos y perdió 102 la temporada pasada, y una división que fue dominada por los Guardianes, por los Tigres, incluso los Reales de Kansas City quedaron por encima de ellos, los Minnesota Twins quedaron 10 juegos por encima de ellos y ellos ganaron apenas 60 juegos. De hecho, revisando las estadísticas, solamente los rookies de Colorado ganaron menos juegos que los Chicago White Sox a lo largo de toda la temporada. Así que digamos que White Sox fue uno de los peores equipos, el segundo peor equipo quizás a todo el nivel de las grandes ligas. Ahora bien, han gastado dinero este año, han reforzado el equipo y que están apostando quizás a que ese núcleo de jugadores jóvenes que tienes con Murakami alrededor de ellos pueda hacer la diferencia y puedan ayudar a mejorar el equipo. Por ejemplo, Murakami, ¿qué es lo que trae y cuáles son los problemas y dificultades que tiene Murakami y qué papel va a estar jugando White Sox? Porque les alerto, no va a ser quizás el papel que ha jugado de forma tradicional a nivel de las grandes ligas de Japón. Murakami tiene 8 temporadas jugando en el béisbol de Japón y por supuesto es reconocido por su poder proverbial y por ser uno de los mejores jonroneros de todas las ligas de Japón, incluso con récord histórico. Recordemos que en 2022 pegó 56 jonrones, que es el récord para un jugador japonés en el béisbol de Japón, cuando le rompió los 55 jonrones que había pegado el mítico Sadaharu O. Tiene 8 temporadas, 265 jonrones tiene Murakami a lo largo de su carrera en Japón, o sea, una muestra del enorme poder que tiene. Dicho sea de paso, jugador que tiene apenas 25 años, va a estar cumpliendo 26, así que va a ser un jugador joven que se va a estar incorporando a un núcleo de Chicago White Sox que ya es joven. 265 honrones en 8 temporadas, 722 carreras remolcadas. Tiene el récord, como les estaba diciendo, de 56 honrones en 2022. Tiene una triple corona también a cuestas Munetaka Murakami, porque es capaz no solamente de pegar honrones, sino que ha tenido temporadas en las que ha bateado muy bien por encima de los 300, OVP de más de 400, OPS de más de 1000, slugging de más de 500, 600, y además eso es líder en carreras remolcadas, líder en averaje, como lo estaba diciendo, y honrones para una temporada. Así que triple corona para Munetaka Murakami también entre los récords que trae de Japón. Tiene en el 2025 solamente 69 juegos, 24 jonrones, una muestra de que el poder de Murakami sigue estando ahí. Alternado, tuvo un periodo, digamos, de 2020, 21, 22 quizás con números extraordinarios. Después ha tenido alto y bajo en algunas otras temporadas. Y sobre todo, por ejemplo, tiene 6 temporadas de más de 120 juegos de las 8 que ha jugado en el béisbol de Japón. O sea, Murakami es capaz de jugar más de 120 juegos de forma consistente, así que esperemos que pueda trasladar todo eso igualmente a las grandes ligas. Tiene 3 temporadas con más de 100 bases por bolas, una muestra del respeto que le tienen en la liga, del poder que tiene evidentemente, y una muestra de que puede tener igualmente un OVP alto. Les estaba diciendo que es un OVP capaz de ser mayor a 400 Murakami. Ahora bien, el gran problema de Murakami, señores, es
está en los ponches, que se engulle muchísimos ponches a nivel de las ligas de Japón. Murakami es un jugador que tiene 6 temporadas con más de 115 ponches y a la vez de esas 6 temporadas con más de 115 ponches tiene 2 temporadas con más de 180 ponches a sus espaldas. De hecho, por ejemplo, la temporada pasada en 69 juegos, como lo estaba diciendo, tuvo más de 70, 80 ponches. O sea, Murakami se iba a estar ponchando nuevamente por encima de los 100 ponches. Un jugador que si traslada eso al nivel de las grandes ligas, pudiéramos estar hablando de 160, 170, 180 ponches. Línea ofensiva en sentido general de Murakami, 273, 394, 550. Como línea ofensiva es una muy buena línea ofensiva, evidentemente en un béisbol, digamos, de menor nivel, que es el béisbol de Japón, pero sigue siendo una enorme liga, una de las mejores ligas del mundo. Si Murakami logra trasladar su poder al béisbol de las grandes ligas, podríamos estar hablando de un jugador con potencial para estar pegando más de 30 jonrones en la temporada y quién sabe si impulsar 70, 80, 90 carreras, incluso hasta 100 carreras, pero tiene que solucionar el problema de los ponches y como estaba diciendo, tiene muchísima tendencia a hacer swing y a fallar con la pelota Murakami. Ya se le vio el poder que es capaz de hacer y lo que es capaz de hacer en el pasado Clásico Mundial, así que ahí hay una pequeña muestra ante peloteros de las grandes ligas. Murakami da el salto y se une a un equipo, como les estaba diciendo, que tiene un núcleo bastante joven. Por ejemplo, sobre todo White Sox tiene ahora mismo en la receptoría a Edgar Quero y a Kyle Teel. Estamos hablando de 22 y 23 años, dos de los muy buenos receptores jóvenes que hay a nivel de las grandes ligas. En el caso de Edgar Quero, recuerden que no estaba en White Sox, llegó a White Sox vía cambio, y Kyle Teel llegó igualmente a White Sox vía cambio procedente de Boston Red Sox hace un tiempo atrás. Se une igualmente a Colson Montgomery, 23 años. Se une a otros dos jugadores más experimentados, pero que igualmente podemos decir que son especies de referencias en el equipo, como por ejemplo Miguel Vargas, como por ejemplo Luis Robert, que ha sido ambos cubanos, Miguel Vargas y viene de Dodgers, recuerde que estuvo en Dodgers también, y Luis Robert, que ha sido referencia del equipo a lo largo de los últimos años como un jugador potencial MVP, con capacidad para pegar 30 jonrones, pero igualmente azotado por las lesiones y con algunos muchos problemas. Luis Robert, dicho sea de paso, defensor bastante destacado igualmente en los jardines. O sea, se está uniendo a un equipo que el año pasado tuvo solamente 3 jugadores capaces de pegar más de 20 jonrones a lo largo de la temporada. Así que veremos si Murakami le puede dar esa inyección de poder que necesitan los White Sox, que está apostando, como le estaba diciendo, por un núcleo de jugadores jóvenes. Murakami va a estar 2 años en el equipo, va a ser agente libre después del 2027. Ahora mismo White Sox ha gastado, comprometido en la agencia libre, alrededor de 47 millones de dólares. Estamos hablando de Tyler Alexander, poco más de 1 millón, Anthony Kay y Murakami, que ha sido por supuesto el gasto mayor de 34 jonrones. En el caso de Anthony Kay, poco más de 12 millones. Son los 3 jugadores que White Sox ha traído en la agencia libre para reforzarse. Como le estaba diciendo, el núcleo joven para White Sox va a tener jugadores por muchísimo tiempo y Murakami va a ser, presumiblemente, según está informando ahora mismo la fuente de Grandes Ligas, va a ser primera base con los Chicago White Sox. Murakami no va a estar jugando la tercera base. Murakami viene en el béisbol de Japón de jugar tercera y jugar primera base. No es un gran defensor, ni mucho menos. No es un buen defensor de la tercera base. Tiene muchísimos más juegos jugados en la tercera base, pero tiene más de 260 juegos jugados en primera base. El puesto que le van a designar, pues va a estar jugando la primera base con Chicago White Sox. Veremos cómo se ajusta a las grandes ligas. Lo que sí es cierto es que una decisión, al parecer, desde cierto punto de vista inteligente, irse a un equipo que está en reconstrucción, un equipo quizás sin demasiada presión, 2 años para jugar, para demostrar a nivel de grandes ligas que puede adaptarse y que va a ser agente libre después de 2027 sin ningún tipo de restricciones. Así que después de 2027, si logra tener 2 buenos años con White Sox, sin tanta presión encima, sin tantos reflectores, Murakami pudiera salir a buscar el pacto grande que estaría buscando. Porque la otra variante pudo haber sido, y pienso personalmente esta, que muchos de los grandes equipos de grandes ligas no estaban dispuestos a correr el riesgo, ni estaban dispuestos a darle quizás todo el dinero que pensaba Murakami que valía. Así que bueno, toma esta opción, algo parecido, un camino parecido de alguna manera el de Shohei Ohtani, empezar en Grandes Ligas con un equipo, vamos a decirle, más débil para después buscar el pacto, irse con el equipo verdaderamente, después de demostrar lo que valía, irse con un equipo grande y pelear por campeonato. Munetaka Murakami sorprende a las Grandes Ligas y termina regalando en Chicago White Sox.